Amigos de Loreando, tengan ustedes un buen día. Hoy es un día especial. Quiero agradecer muchísimo a todos los que se han ido suscribiendo al canal, a quienes están conformando ya la comunidad de Loreando y con quienes pues estamos iniciando también algunas etapas nuevas. Quiero invitarlos, muy pronto vamos a iniciar los en vivos, que eso va a permitir que podamos también tener participación directa de quienes nos van siguiendo. Pero hoy estamos en Loreando y quiero manifestarles que tengo el placer de tener como invitado en esta oportunidad a un comunicador social que conozco hace algunos años y que me place de tener su amistad, sobre todo por la labor que va desarrollando a lo largo de esta carrera comunicacional, que pues si bien es cierto, muchos jóvenes tal vez creen que estudiar comunicaciones es solo para trabajar en un medio de comunicación, pues no, existen una variedad de actividades que se pueden realizar a través de la comunicación y hoy lo vamos a conocer. Quiero darle la más cordial bienvenida al licenciado José Antonio Ulloa Cueva. ¿Cómo estás, Toño? Qué gusto tenerte en Loreando y que hayas aceptado lorear conmigo. ¿Cómo estás? Siempre es un placer lorear contigo, Lore. Muchísimas gracias por la invitación, gracias por este espacio. Y no solamente cuentas con mi amistad, sino desde hace muchos, muchos años. Dijiste algunos años, pero en realidad son muchísimos años que nos conocemos y que hemos compartido una serie de aventuras académicas, profesionales, y que nos ha permitido fortalecer esa amistad, ese respeto, y que más allá de contar con mi amistad, cuentas con mi admiración por las cosas que has hecho como profesional y con las cosas que vienes proponiendo ahora en esos espacios digitales, ¿no? Felicito muchísimo tu programa y auguro pues muchísimos años de vida, así que como bien dices, ir formando comunidad es fundamental para poder crecer. Así es, yo quiero contarles un poquito sobre José Antonio. Él ha ejercido la carrera de comunicaciones en diferentes ámbitos. Una de las más importantes y la que más admiro yo es la docencia que has desarrollado a través de diferentes universidades y también a través de diferentes entes que son públicos, pero que se dedican a labores sociales, labores comunitarias, labores que tienen que ver con la iglesia, donde se desarrollan estos ámbitos de comunicación que también son muy importantes. Y ante eso, José Antonio, quisiera preguntarte, eh, muchos jóvenes hoy en día que estudian o que escogen la carrera de comunicación, siempre están pensando en qué canal me meto, en qué radio trabajo, pero existen una diversidad de acciones en las que se puede desarrollar el campo comunicacional. Por ejemplo, tú lo has desarrollado en la docencia a través de la universidad, sobre todo en las universidades de Trujillo, que es lo que tengo en conocimiento, como son la César Vallejo, la Universidad Católica, la Universidad Privada del Norte, en institutos también en la ciudad de Lima, donde has desarrollado carrera docente, mejor dicho, y enseñando a los comunicadores a poder realizar esta actividad. Háblame de tu labor comunicacional educativa que prácticamente has desarrollado durante todos estos años. Efectivamente, yo tengo ya más de 25 años involucrado en la comunicación y en la educación, enseñando. Yo empecé en una escuela secundaria, ¿no? Enseñando en una escuela pública, ¿no? En la ciudad de Lima. Es allí donde me despierta eh, la vocación educativa, aunque yo siento que la vocación se la tuve desde antes, ¿no? Influido mucho por mis padres, ambos educadores, eh, pero en donde yo comienzo a explorar y experimentar digamos, esta sensación de poder compartir y a partir de ese compartir ver cómo otros van construyendo y mejorando su vida y su entorno, me pareció muy impactante y significativo. Entonces, desde mediados de los 90 yo empiezo a involucrarme en la educación desde la comunicación en instituciones educativas, primero en colegios, luego en institutos, universidades, como bien han mencionado, en diferentes partes del país.
Dios me ha permitido llegar a muchos corazones y a muchas mentes de jóvenes que, como nosotros en algún momento, Lore, tenían esta mirada de la comunicación un poco sesgada, porque así de pronto el entorno, la sociedad misma, los mismos medios nos proponen, ¿no? Este perfil del comunicador, ¿no? Solamente el lado periodístico, o el lado publicitario, la parte más audiovisual, y hay otras áreas que desconocemos, pero que en el trajín mismo de la formación profesional, sea en el instituto, en la escuela, en la universidad, vamos descubriendo, ¿no?, los diversos campos de la comunicación y en las diversas disciplinas donde la comunicación es importante potenciarla, ¿no? Entonces, aterrizando en tu pregunta, hay muchos campos en los que un profesional de la comunicación puede contribuir, ¿no? Yo considero que, en verdad, en todos los campos de la sociedad debemos y podemos contribuir, ¿no? A mí me ha tocado particularmente trabajar mucho en el campo del desarrollo social y en los últimos años, en los últimos 10 años, eh, apostar muchísimo por el trabajo de prevención de riesgos sociales, ¿no? O sea, dentro del desarrollo social, encontrar un nicho en el que se puede concretamente contribuir a prevenir diversos tipos de violencia, los delitos en general, las amenazas, los riesgos que hay en Internet, el consumo de drogas, el tráfico de drogas, qué sé yo. Entonces, he llevado mi vocación de comunicador y educador hacia esas áreas de la comunicación, ¿no? Y como mi trabajo siempre lo he compartido con la docencia, mi trabajo de comunicador para el desarrollo, como estratega de comunicación para organizaciones, como gestor cultural, ese trabajo que normalmente realizo desde la comunicación, eh, siempre lo he llevado de la mano con la docencia. He ido también trabajando con mis estudiantes esta posibilidad de insertarlos, ¿no?, para que conozcan precisamente estos campos, ¿no? Estos campos que incluso muchas veces no los tenemos mapeados como profesionales, ¿no? No los identificamos como lugares en los que desde la comunicación podemos contribuir a mejorar ciertos procesos, fortalecer las relaciones, aportar al desarrollo de las comunidades, mejorar de alguna manera la convivencia. Entonces, hay una serie de aspectos que, que no identificamos por falta de información muchas veces, ¿no?, y por falta de oportunidades de llevar a los estudiantes de comunicación o a los profesionales de la comunicación en general hacia esos lados, ¿no?, hacia esos campos en los que hay muchísimo por hacer, ¿no? Y hay mucha necesidad que desde la comunicación social podamos tender puentes, ¿no? En una sociedad tan fragmentada como la nuestra, creo que lo fundamental es que la comunicación esté puesta al servicio de vincularnos con los demás, ¿no? Entonces, sí hay una preocupación muy grande, particularmente como formador de comunicadores, en hacerles ver a los chicos, a las chicas y a los profesionales de la comunicación en general, ¿no?, que hay mucho por trabajar en algunos ámbitos en los que muchas veces no tenemos la oportunidad de entrar, ¿no? Y sí, de hecho, hoy en día vivimos por decirlo, un mal ejemplo a través de los diferentes medios de comunicación que prácticamente destacan y resaltan las noticias que son peligrosas, más llamativas, de chismes, de, no sé, tanta prensa que hay ahora que resaltan el escándalo, que resaltan eso, y no resaltan otras actividades con las que sí se pueden trabajar. No tenemos un líder en medios de comunicación que pudiera orientar este tipo de acciones, es muy diferente. Y si lo tuviéramos, probablemente no tendrían pues, el rating que tienen en estos canales o estos medios de comunicación.
Sin embargo, el origen de la comunicación tiene que ver mucho con poder nosotros enseñar. Si bien es cierto, la comunicación ha sido creada justamente para eso, para orientar a la población, para enseñarles, para mantenerlos informados de las acciones que se deben hacer, de cómo poder obtener sociedades libres de repente de violencia. Y eso un poquito que no se nota porque ese trabajo que realizan algunos comunicadores pues están siempre por debajo, ¿no?, de lo que es el sensacionalismo que ahora vivimos. Tú has desarrollado una actividad muy bonita que he tenido oportunidad de ver, seguramente hay otras más que no he podido ver, pero hay una especialmente que me gustó mucho, que empezaste a desarrollar gracias al movimiento Ramón Castilla, que se forma en la zona donde tú vives, que es Trujillo, que es una ciudad muy bonita, y donde pues empiezan a trabajar sobre un tema que existe, que vivimos, que es una constante, que es la violencia contra mujeres, la trata de personas también que tienen que ver con niños. ¿Cómo se ha iniciado este trabajo? ¿Sigue adelante? ¿Todavía sigues trabajando con este objetivo? Eh, a ver, el movimiento Ramón Castilla es una estrategia nacional del Ministerio del Interior. No nace en Trujillo, no lo impulso yo, es algo que ya desde la Dirección General de Seguridad Democrática del MININTER se impulsa como plataforma informativa para la prevención de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. Eh, Ujú, ujú. ¿No? Yo tuve la oportunidad de ser coordinador del movimiento Ramón Castilla y desde esa posición desarrollamos un trabajo de sensibilización, de movilización, involucramiento de la sociedad civil en general respecto al tema de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. Y eso nos llevó pues a diferentes lugares del país, recorrimos muchas regiones, eh, informando a profesionales de la comunicación, a autoridades, a educadores, ¿no? a agentes comunitarios sobre este tema, que muchas veces, lamentablemente, es un tema poco informado e invisibilizado además, ¿no? El tema de la trata de personas, muchas veces lo normalizamos porque no conocemos, no sabemos, no identificamos como un delito, ¿no? La explotación laboral, por ejemplo, ¿no? Termina siendo algo tan normal en estos tiempos, ¿no? Más aún con el tema de la migración. Y eso no permite que se genere una cultura de la denuncia, ¿no? Es decir, al no identificar casos de, o sea, un determinado caso como trata de personas, entonces asumimos que es algo como que normal, un mendigo en la calle, un niñito vendiendo, ¿no? Una trabajadora del hogar, documentada, ¿no? O menor de edad. Entonces, todas esas cosas que a veces las pasamos por alto, ¿no? Terminan siendo rasgos característicos del delito de trata. Entonces, eh, Ujú. esta, esta misión nos llevó a varios lugares del país para sensibilizar e informar, pero también a desarrollar una serie de productos informativos, ¿no? Que contribuyan a que la población conozca más y permita generar las denuncias respectivas, ¿no? Esto Ujú. contigo hemos tenido la oportunidad de compartir en Huancayo, en una oportunidad y en la región Junín, este trabajo, ¿no? Con comunicadores, este acercamiento con comunicadores de medios y de instituciones involucradas con el desarrollo social para precisamente advertir. A mí me pareció increíble, por ejemplo, ya que hablamos de Huancayo, eh, cuando nos reunimos con autoridades de Huancayo, muchas de las autoridades desconocían, ¿no? El tema de la trata de personas. Entonces fue muy interesante, en primer lugar, ver que había un desconocimiento, pero en segundo lugar, ver el interés que ellos tenían porque ya comenzaron a identificar y sabían, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Me decía, ¿qué hacemos desde nuestra posición? Uf, hay muchísimo que hacer Ujú. desde la posición de una Ujú. autoridad, ¿no? Y, por ejemplo, les decía, ¿no? Ustedes cuando pasan por el mercado, por la calle, ven anuncios estos de gana dinero fácil, trabaja 2, 3 horas de tu casa o es trabajo con buen sueldo como mesera en un restaurante, ¿no? Y
esas cosas, por ejemplo, ustedes lo ven en la calle, sí, sí están pegados los avisos y tal, ¿no? Ustedes como autoridades han comenzado a fiscalizar ese tipo de convocatorias laborales, ¿no? No. Ahí hay un posible caso de trata de personas, ¿no? O sea, no estoy diciendo que sea, pero hay un posible caso. Hay que investigar, hay que indagar, hay que fiscalizar, hay que hacer el trabajo justamente de una autoridad. Y así también con los medios. Entonces, sí, esta labor es sumamente rica, ¿no? Porque nos permite, desde la comunicación, ¿no? Generar estos espacios en los que nos acercamos a la sociedad, ¿no? Para poder informarles sobre determinadas cosas, ¿no? Y conocer además cuáles son sus percepciones respecto a determinados riesgos, ¿no? Y así como con la trata de personas lo hemos hecho con otro tipo de riesgos, ¿no? El tema de la violencia contra la mujer, por ejemplo, especialmente menores de edad, ¿no? Niñas, adolescentes, el tema del consumo y el tráfico ilícito de drogas, ¿no? O sea, son temas que son latentes en nuestra sociedad. En estos tiempos, los riesgos en Internet o los ciberdelitos también que existen, ¿no? Es importante que padres, madres, docentes, tutores, autoridades educativas, nosotros como sociedad, medios de comunicación, periodistas, comunicadores, conozcamos, identifiquemos estas situaciones de vulnerabilidad para poder informar adecuadamente, ¿no? Para poder generar una cultura de la prevención desde nuestros espacios, ¿no? Como los medios, como la escuela, como la familia, ¿no? Entonces, allí es donde tenemos la gran responsabilidad, Lorena, de como comunicadores, generar, ¿no? Estos contenidos con esta perspectiva, ¿no? Entonces ahí es donde yo particularmente he ido desarrollando mi labor en los últimos años, ¿no? Desde la comunicación, desde la educación, desde el arte, desde la cultura, porque también, ¿no? Tengo mi lado de gestor cultural, que desde el arte, desde la cultura, desde la comunicación, generamos espacios de transformación social a través de las diferentes artes, ¿no? Y de diferentes manifestaciones culturales. Sí, bueno, es cierto, es verdad. Creo que todos hemos podido ver muchas veces en nuestras calles, aquí en Tarma, por ejemplo, desde que están los migrantes, los venezolanos, hay chilenos, hay colombianos, hay en nuestra ciudad, cosa que antes no había, y muchas veces los vemos en las calles pidiendo dinero, porque no se les puede dar trabajo, tengo entendido, y esto es algo que como que está pasando por encima, no se está viendo a fondo qué hacer con ellos, y muchos de ellos también caen en delincuencia. Hoy en día, acá en nuestra ciudad, que nunca se ha visto, pero estamos observando asesinatos, asaltos en las calles a jóvenes, a niñas, niños también, y hasta muertes, ¿no? Y eso es algo bastante preocupante. Esta acción que has venido realizando, si bien es cierto, como me explicas, ha sido a través del ministerio. ¿Qué está faltando para que esto llegue a través de, no sé, de los entes como la Policía Nacional u otras áreas gubernamentales, llegue con mayor eh, o ser más directos dentro de la sociedad? Sí, es cierto, tú estuviste en Huancayo haciendo estas capacitaciones, pero por ejemplo por acá nunca llegaron, ¿no? Y eso es algo que sí preocupa, porque creo que son desde las ciudades más pequeñas donde también se engaña muy fácil a chicas o a chicos, o de qué manera nosotros podemos acceder a la justicia o acceder a una denuncia sin temor de que algo pueda suceder, de que algo nos pueda pasar de repente como represalia de estas acciones, ¿no? ¿Qué es lo cuál es el mensaje central? ¿Cómo debemos actuar cuando vemos algo de esto? Hay varias cosas dentro de tu pregunta, Lore, que me parece importante, digamos, abordar. Efectivamente, la migración ha traído consigo una serie de situaciones complicadas, una serie de cambios también en nuestras dinámicas sociales, ¿no? Estas olas migratorias, lamentablemente, muchas veces son incomprendidas, ¿no? Ahí también hay que trabajar el tema informativo. Y lamentablemente también nuestras sociedades estigmatizan, ¿no?
muchísimo a los migrantes, ¿no? Por diferentes razones, ¿no? Eso es algo también que a nosotros como peruanos en un momento de migración en los años 80, 90, también nos tocó pasar en otros países. Entonces la estigmatización, el etiquetar a alguien por algunas características y el prejuicio que se genera a partir de eso va a generar una percepción negativa, ¿no? Muchas veces falsa, de una determinada situación. Es cierto que los niveles de violencia en general en el país han aumentado, pero habría que ver números también, ¿no? Estadísticas, datas, si es que este aumento de violencia, de delincuencia, tiene que ver directamente con la migración, ¿no? Nos ponemos a revisar data, ¿no? Vamos a dar cuenta que no necesariamente es así, ¿no? Contemplamos datos estadísticos del INPE, por ejemplo, que la población penitenciaria en Perú en este momento bordea el 2% de población extranjera, ¿no? De presos extranjeros. No me vas a creer que la mayoría no son venezolanos. O sea, la mayoría de los, digamos, presos extranjeros no son de Venezuela, ¿no? Son de otros países. Entonces, claro, pero la percepción nos dice otra cosa, ¿no? Sí. Entonces, claro, nos dejamos llevar por la percepción. Ojo, con esto no quiero decir que no exista un involucramiento de extranjeros en actos delincuenciales, pero también hay peruanos en actos delincuenciales. El tema es cómo lo percibimos y por qué lo percibimos así, ¿no? Mucho tiene que ver las narrativas que se generan a partir de estos hechos, ¿no? Parte de las narrativas fluyen por los medios de comunicación. ¿Qué nos cuentan los medios de comunicación respecto a estos actos de? ¿Por dónde levanto la noticia, ¿no? Si es un peruano el que delinque, lo abordamos de la misma manera que si es un extranjero, ¿no? No voy a responder esa pregunta, le corresponderá a los periodistas que abordan esa noticia y asumiré que en esa respuesta ellos intentarán decir, pero esto lo levanto por este lado porque obviamente va a generar más expectativa, más interés, ¿no? Qué sé yo. Justamente en ese proceso de qué hago o qué digo, por dónde levanto la información para generar un mayor interés, tiene que ver con una cuestión que abordaste en el inicio de tu pregunta, ¿no? ¿Por qué los medios nos plantean contenidos, ¿no? Que nos incitan de alguna manera, ¿no? Al morbo, a al caos, ¿no? A generar un ambiente de insensibilidad. ¿Por qué? Porque hay una malentendida, un malentendido precepto en la comunicación que a la gente se le da lo que le gusta, ¿no? Y creo yo que no necesariamente es así. Lo que pasa, desde mi particular punto de vista, Lore, es que tenemos audiencias lamentablemente maleducadas. Quiero que se entienda bien el término. Maleducadas en los criterios para percibir, comprender ciertas informaciones. Entonces, las informaciones que fluyen en los medios de comunicación y en las redes en estos tiempos, las redes virtuales, ¿no? Muchas veces no las pasamos por un filtro de análisis, un filtro de contrastación, ¿no? Para poder comprender realmente qué nos están diciendo los medios. A partir del noticiero, a partir de lo que me dice tal o cual conductor, a partir de lo que fluye por las redes, lo que me llega por el WhatsApp, etcétera. Entonces allí yo creo que hay una labor que no estamos haciendo como sociedad, especialmente como comunicadores, para educar, ¿no? A las personas en una audiencia crítica, una percepción crítica de los contenidos que fluyen en los medios y en las plataformas de comunicación, ¿no? Y eso se forma en la escuela, ¿no? Debería formarse en la escuela. Los docentes de aula deberían estar involucrados en esa formación también.
Ujú. pero muchos de ellos también no comprenden cómo se da este fenómeno, ¿no? De Podríamos hecho, lo que son redes sociales, lo que son internet, el acceso que ahora tenemos, que nos ha caído como un baldazo de agua a todos, creo que cuando estábamos todavía entendiendo algunas cosas, ¿no? Del internet, de cómo mostrarnos, de qué mostrar, de qué ver, de qué buscar, de repente, ¡boom!, con la pandemia cayó todo claro, encima. Y ahora tú ves educadores no preparados para esto, padres no preparados para poder manejar el tema de redes sociales. Ya hoy en día los niños están pendientes al celular, los niños ya no quieren salir a jugar con la pelota, los niños ya no quieren salir a dar un paseo, ellos quieren ver o jugar en el celular o buscar información en el celular. ¿Qué le dirías a los padres? Tú eres papá. ¿Qué le dirías a los padres? ¿Cómo manejar esto hoy en día que de repente no estamos capacitados al 100% para poder manejarlo? Pero ¿qué consejo le darías a la sociedad de hoy en día para poder de alguna forma evitar que los niños se expongan tanto con estos contenidos que llegan de diferentes cosas porque no lo puedes controlar? Así ahí te pueden hablar nuevamente, en un TikTok, te hablan de algo gracioso, te cuentan un chiste, pero también te hablan de sexo y también te muestran drogas. ¿Qué le y también de cosas dirías a la positivas, ¿no? sociedad? Y también, por Y también te supuesto. hablan de cosas positivas de la manera más lúdica, entretenida que pueda haber, ¿no? Ujú. Vas a encontrar de todo, como tú dices. Y en la misma línea de lo que te venía hablando, o sea, lamentablemente los padres, los docentes no estamos involucrados en estos procesos de sociodigitales, ¿no? De las nuevas generaciones. Obviamente hay una preocupación mayor en estos últimos años a raíz de lo que tú mencionas, que la pandemia nos empujó, ¿no? Abruptamente al manejo de las nuevas tecnologías, pero ¿qué ocurrió? Que no estábamos preparados para muchas cosas, ¿no? Uh-huh. No solamente en el manejo operativo de la tecnología, sino también en el acercamiento a los contenidos que se dan, ¿no? Yo creo que una cosa fundamental, no solamente para padres, es que, en primer lugar, no satanicemos a los medios, ¿no? Es cierto que hoy los chicos, nosotros también, Lorena, no nos hagamos tampoco tan Tan santos. santos, estamos más enganchados con las pantallas, porque en las Uy, sí. pantallas se A está veces tienes, dando oye, tengo Facebook, pero me falta Instagram, me falta Twitter, me falta y TikTok y está empiezas a súper meterte en todas. y está súper hiperconectado a partir de las pantallas con un montón de situaciones y un acceso a información tremendo, ¿no? Y la gran diferencia está en que nosotros, asumo, nosotros los adultos tenemos un mayor criterio para poder discernir entre la información que consumimos o no, ¿no? Asumo, ¿no? Ese criterio es el que tenemos que formar, ¿no? Y entender que nuestra lógica de consumo de contenidos no es la misma lógica que el consumo de contenidos de un adolescente de 12, 13, 14 años, ¿no? Ni de un joven de 18, 19, 20, 25 años, ¿no? O sea, es totalmente distinto. Su dinámica de relacionamiento con los demás a través de estas tecnologías es totalmente distinto, ¿no? Las mismas cosas que a ellos les gustan, definitivamente nosotros lo vamos a ver como qué horror. Entonces, satanizar, cancelar eso es un primer error que solemos cometer y que muchos docentes suelen cometer porque dicen, no, que los medios, no, que el internet, no, que o sea, no sirve. No, sí sirve. Y es cómo los incorporamos en nuestros procesos formativos, en la escuela, en el hogar, etc. Dentro de la familia, me parece importante eh, que los padres y las madres tengamos una preocupación especial por conocer cuáles son esas dinámicas sociodigitales. ¿Qué está viendo, qué está consumiendo, a través de qué plataformas y de qué forma esos contenidos? Tu hijo Uh-huh. de 12, 13, 14 o tu hija de 21, 19, 18, ¿no? ¿Cómo se está relacionando a partir de? Vincúlate con eso, involúcrate en ese proceso, conversemos con ellos. Yo sé que es un poco complicado, sobre todo en la adolescencia, donde los chicos lo que menos quieren es
Mira, sentir a tu padre yo tomar quiero encima, contarte ¿no? algo. Dime, Quiero dime, contarte algo. En algún momento, cuando yo era chica y tenía mis 10, 11 años, mi madre se hace sentaba poco. conmigo, me hablaba de algunas cosas y que esto y que el otro y te va a pasar cual. Yo soñaba con hacer eso con mi hija, te cuento. Pero resulta que mi hija le gusta leer muchas cosas y ella busca mucha información en el celular. Y entonces, lejos de que yo me siente a conversar con ella viene y me pregunta, ¿no? Y entonces me ha pasado, ¿no? O sea, como que te quitan ese momento a veces, el internet, y llegan antes, ¿no es cierto? Ahora toca obviamente orientar, explicar, hacer entender si lo que está viendo es correcto o no, eso sí es cierto, pero hoy en día estamos perdiendo esas actividades que antes teníamos. Exacto, pero mira, Lore, lo que tenemos que hacer es desarrollar o propiciar experiencias significativas con nuestros hijos, ¿no? Eh, Muchas veces no se van a acordar necesariamente de lo que les decimos, pero sí quizás van a acordarse de la situación en la que se lo decimos. Porque esa Ujú. situación la hemos generado especialmente para que se sienta en confianza, por ejemplo, se sienta a gusto haciendo algo. En las diferentes edades va a tener sus complicaciones, ¿no? Yo pienso particularmente que en la adolescencia es un momento complicadísimo, porque es donde normalmente marcamos distancia, ¿no? De los padres, menos control, menos supervisión, nos creemos como que súper eh, independientes, o queremos eso por lo menos, ¿no? Entonces, y Ujú. además es un momento de despertar, ¿no? En muchas cosas. Entonces allí es un poco más complejo de pronto, pero sí considero que generar, propiciar experiencias significativas, momentos de compartir en los que se fortalezca la confianza, es fundamental. Abordes la temática que abordes, si mantienes ese hilo, por muy adolescente que sea, ese hilo te va a permitir conectar de alguna manera, poder hacer que ese adolescente regrese y te cuente, ¿no? Cómo le fue, qué le pareció tal o cual cosa, qué le preocupa, ¿no? En muchos temas de repente generará un aislamiento, pero en otros, por ese hilo que aún mantienes, porque sabe que te preocupas, porque sabe que estás pendiente, porque tú has conectado con él de alguna manera, a través de la música, por ejemplo, a través de deporte, por ejemplo, ¿no? Qué sé yo, o a través de los videojuegos, ¿no? O de las series que está viendo, o de los libros que está leyendo, qué sé yo, eh, o de algunos otros hobbies, ¿no? Que irán descubriendo y en los que hay que involucrarnos de todas maneras, ¿no? A partir de eso nosotros podemos generar experiencias significativas que nos permitan tender puentes, ¿no? Lamentablemente, muchas veces el trabajo, nuestras otras ocupaciones, las ponemos de pretexto para ello, ¿no? O sea, a mi hijo le gusta cocinar, ¿no? Le gusta cocinar. Entonces, yo puedo, a partir de ese interés por la cocina, a sus 12 años, fortalecer un vínculo con él, ¿no? Yo no cocino, Lorena, ¿no? Pero a él sí le gusta cocinar y se toma su tiempo. Sigue invadir su espacio, puedo involucrarme en ese interés que tiene para poder vincularme, ¿no? Con sus expectativas, con sus intereses. Es más, yo puedo a partir de eso fomentarle la lectura, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Revisemos libros. Hace poco le compré un libro justamente a mi hijo por eso, ¿no? Porque como le gusta cocinar, entonces vamos, quiero que leas un poquito y te desconectes un poco las pantallas y veas que a través de la cocina Leas. puedes descubrir historias, ¿no? ¿No? Mi otro hijo le gusta el Claro. fútbol, el deporte, el básquet también. Entonces, a través de podemos descubrir una serie de cosas, ¿no? Experiencias significativas. Jugamos a las preguntas. Jugar a las preguntas para nosotros es, qué sé yo, como el ritmo a gogo, ¿no? Con ciertas situaciones, ya, campeones del mundo, pues, ¿no? ¿No? Ciudades de Estados Unidos. Se sabe la ciudad de los Estados Unidos por la NBA, por ejemplo. Entonces, fortalecemos ciertas cosas a partir de los intereses particulares de los hijos.
Pero claro, ¿cómo lo podemos hacer si no los identifico? ¿Cómo podría Claro. yo trabajar eso a través de un videojuego si es que no identifico que eso es lo que le gusta? Si no me involucro en ese proceso, no le estoy diciendo, oye, no, no, que cómo vas a cocinar, o no, que mucho Claro. deporte, o que mucho videojuego, o que mucha pantalla, ¿no? O sea, Ujú, a partir de eso yo voy regulando, ¿no? Oye, ya, dejemos la pantalla de lado, vamos al libro un rato, ¿no? O vamos a pelotear un ujú, rato, o vamos a la cocina un ujú. rato, ¿no? Ya quisiera yo que le guste la música, pero bueno, ¿no? Bueno, Eh, así pasa. así pasa, pero bueno, Pero todo tú eso sabes, va a yo ser... nunca he hecho deporte, Lore, yo nunca he hecho deporte en mi vida, No, pero mis dos hijos son no, deportistas, los dos les gusta el deporte, entonces yo he tenido que involucrarme en esos procesos, en el ¿no? deporte. Pero no solo involucrarme de ir a llevarlo al fútbol, a la natación, o no solamente de ir a sus partidos o a sus campeonatos, sino de involucrarme en serio, o sea, de ir y jugar, ¿no? Y De ir jugar. claro, yo ya a mis 50, ya 5 minutos y termino una semana en cama, pero a lo que voy es que si no nos preocupamos por esos intereses particulares de nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros estudiantes, entonces nuestros procesos de formación no van a generar empatía, ¿no? O sea, no va a haber una conexión, ¿no? No va a haber luego un proceso de transformación, y que es a donde debemos apuntar. Entonces, allí creo yo que es importantísimo, importantísimo generar estos espacios de experiencia significativa, fortalecer la confianza, eh, trabajar muchísimo en la empatía, ¿no? Eh, para que este hilo que nos vincula con ellos se fortalezca, que puede ser muy delgado, pero fortalecido, que nos permite en algún momento, sobre todo en la adolescencia, ¿no? Hacer que ellos siempre regresen a decirnos, me preocupa esto, me molesta esto, me duele esto, ¿no? Me ha pasado esto, siento miedo por tal cosa, y sepa que puede confiar en ti en cualquier momento, ¿no? Puede regresar a ti en cualquier momento. Sabe que estás ahí detrás, sabe que a veces te vas a llamar la atención por tal cosa, sabe que te vas a enojar por tal o cual situación, pero a pesar del enojo, a pesar del fastidio, a pesar de todo, sabe que cuenta contigo, porque hay confianza, ¿no? Entonces, ahí debemos apuntar, y eso es una construcción, y hay que dedicarse, ¿no? A mí particularmente, que estoy viajando constantemente, me cuesta mucho establecer esas situaciones, pero vaya, o sea, tengo que estar ahí dándole, 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 ¿no? Hacer un esfuerzo sobrehumano para poder hacerlo, ¿no? Y eso creo yo también lo trasladamos a la escuela, ¿no? También debemos trasladarlo a la escuela. Y para cerrar, Lore, me hablabas también en tu pregunta, porque tenía varias cosas, ¿qué hacer desde las instituciones tutelares, ¿no? Respecto a eso. Yo creo que hay un esfuerzo importante. Me ha tocado desde mi Inter experimentarlo, me ha tocado desde de vida experimentarlo, desde la municipalidad me ha tocado hacerlo. Eh, y sé que hay un interés por fortalecer estos espacios. Faltan manos, nunca es suficiente. Creo que una de las fórmulas que no hemos logrado potenciar es el efecto dominó, ¿no? Eh, hacemos muchas cosas. Tú me ponías de ejemplo eso de que, sí, fuimos a Huancayo, hicimos las talleres, claro, el presupuesto no daba para ir a Tarma, me hubiese gustado, estaba en el plan, pero ¿qué nos faltó? Nos faltó que se replique en Tarma, ¿no? Me faltó quizás coordinar contigo para que, oye, Lore, hagamos esto, pero no necesariamente desde nosotros, ya, ¿no? Te mando material, ¿tú crees que podamos sumar allá a la policía y tal? Esas coordinaciones que pudieron haber hecho, se pudo haber hecho y que hubiesen permitido que en Tarma se haga una réplica de ello, ahí nos falta, ¿no? Faltó. Faltó, ¿no? Entonces, claro, hay nuevamente identificar quiénes pueden asumir y quiénes pueden sumar, ¿no? Para seguir llegando a diferentes lugares. Eh, esta capacidad de poder gestionar este efecto dominó, creo yo que no solamente involucra a los entes de gobierno,
sino también involucra a la sociedad civil organizada, ¿no? Ujú, Y esta ujú. identificación de líderes, de agentes de cambio en las comunidades, en las zonas más alejadas, también es necesario hacerlo, ¿no? Hay mucho trabajo. Yo te cuento particularmente una experiencia reciente, ¿no? No sé cómo andamos con el tiempo, Lore, pero, por ejemplo, en el 2019 y 2021, con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la UNODC, eh, implementamos una iniciativa que se llama Educación para la Justicia dentro del programa global de Doha, que busca fortalecer la cultura de la legalidad. Dentro de ello, eh, apostar por una cultura de paz a partir de actividades preventivas fundamentalmente en la escuela. Éramos 3 gatos en la oficina, o sea, en ese programa, ¿no? Ese proyecto, ¿no? Y teníamos que llegar a todo el Ujú. país. ¿Cómo lo haces? O sea, en pandemia, además, ¿no? En pandemia. En Wow. pandemia, ¿no? Entonces, claro, ahí están nuevamente estrategias, eso que no pasó, por ejemplo, con el Mininter, con Tarma, sí lo pudimos hacer con varias ciudades, llegamos a 14 regiones del país, ¿no? A través de una alianza estratégica con Barrio Seguro, por ejemplo, del Ministerio del Interior. Ellos fueron nuestros brazos. Y ellos, por ejemplo, con Ujú, las juntas vecinales replicaron en los barrios, ¿no? ujú. Con las escuelas replicaron en las escuelas. Entonces, este efecto multiplicador fue muy, muy fuerte, ¿no? Eh, Ujú. Nos permitió llegar a 14 regiones del Perú, eh, obviamente no a todas las localidades, tuvimos que focalizar algunas, especialmente las que Barrio Seguro tenía. Pero lo que quiero llegar con el ejemplo es que siempre la articulación va a ser una estrategia importante para poder desarrollar estas cosas, ¿no? Y es importante también que en este proceso de sensibilización hagamos que las poblaciones reconozcan, identifiquen y valoren a estas personas o instituciones que trabajan en ello, ¿no? A mí me Ujú. parece increíble, por ejemplo, que muchas personas, muchas mujeres, por ejemplo, que trabajamos en otro proyecto de Naciones Unidas, muchas mujeres no conocían dónde denunciar un acto de violencia, Sí, es cierto. a pesar de que el Estado gastó un montón de dinero informando. O sea, pero claro, o sea, una cosa es informar, ¿no? Clases de comunicación. Propósito de la comunicación, a propósito de la comunicación, tú bien lo sabes, ¿no? Informar y persuadir. Entonces, no basta con que informes sobre un determinado tema, ¿no? Porque, claro, la información genera conocimiento. Ah, te informo, entonces sí, conozco que puedo llamar a la línea 100, ¿no? Pero llamas a la línea 100 cuando ves, identificas, ¿no? O experimentas un acto violento, ¿no? Entonces, claro, estás informado, pero no actúas, ¿no? Recordemos que la comunicación es acción. Entonces, claro, tengo que persuadirte, ¿no? No solamente te informo, sino te persuado para que hagas algo. Entonces, claro, tengo que convencerte de que actúes. O sea, ya sé que puedo llamar a la línea 100, pero algo pasa que no lo hago. Miedo puede ser. No, tú Yo me te decías, digo lo que pasa. no, solo para cerrar la idea, tú me ¿Cómo decías, persuaden a la gente para que denuncie? claro, Acá o te sea, dicen, ok, vas a denunciar, pero te va a pasar esto, pero vas a exacto, tener que hacer lo hay otro, temor, pero te vas a tener que someter a esto. Eso no es exactamente. persuadir. No, lo que pasa es que, claro, la estrategia de comunicación tiene que ir por ese lado. O sea, si hay un temor por denunciar, que es lo que tú me estás diciendo, hay miedo por denunciar, porque la lógica te dice, ¿no? Si denuncias, se van a vengar de ti, van a tomar Ujú, represalias, ¿no? Etcétera. Entonces, mejor no ujú, denuncio. ujú. A mi vecina la paran golpeando, su marido la golpea todo el tiempo. ¿Me meto o no me meto? La lógica, la costumbre me dice, no, nunca te metas en lío de parejas. No te metas. Ujú, Pero está bien no meterse. O sea, no. hay que, justamente, sí sé que puedo hablar en la 100, pero no me meto por miedo, ¿no? Ujú, En estrategia de comunicación, que no solamente debo informar para que conozcan, sino debo persuadir para convencer de que debe hacer algo, ujú, esto de acá, esto segundo, nos falta. Entonces, tengo que vencer el miedo, ¿no? Tengo que hacer que vence el miedo. Tengo que dirigirle acciones concretas en la que confíe en la policía, en la que confíe en el sistema, ¿no? ujú. Nuevamente,
estoy regresando al ejemplo de la familia, ¿no? ¿Cómo generas confianza? Nuevamente, la misma lógica con tus hijos. Involúcrate con la comunidad. Sal al encuentro de los vecinos y las vecinas. Preocúpate, que sepa que estás allí, que sepa que tu policía está allí. Yo te cuento una cuestión bien interesante que logró en su momento disminuir índices de delincuencia en zonas bien complicadas de Trujillo, ¿no? Y las denuncias no se daban, y la participación y el involucramiento de jóvenes y adolescentes en actos delictivos se potenciaba allá por 2014, 2015, en bandas de zonas de Trujillo, eh, porque precisamente la policía estaba desconectada de la sociedad, de su comunidad. La autoridad estaba desconectada de su comunidad, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Se trabajó tanto en el tema de la confianza, desde el programa conjunto de seguridad humana, que era un programa que trabajamos de Naciones Unidas. Mira qué interesante esto, Lorena. Tu comisario, tu comisario, yendo a la loza deportiva, a limpiarla, a poner sillas para la proyección de una película para la comunidad. En ese parque donde están los delincuentes, donde están los drogadictos, donde se comercializa droga, ese parque tomado por la delincuencia, en la noche se convertiría en un espacio recuperado para el arte, la cultura, ¿no? Para que la gente regrese a esa zona segura y conviva en paz. Pero ¿quién estaba ahí desde temprano? Tu comisario. No el suboficial, no, también estaba el suboficial, sin menospreciar su trabajo, ¿no? Sino que estaba el comisario, la máxima autoridad de la policía en tu zona estaba allí, con el vecino, con la vecina, chambeando, ¿no? Conversando, acercándose a la población, identificando cuáles son esas preocupaciones del día a día, ¿no? O sea, me va a parecer... Pero esta estrategia de la que me hablas, nace de repente de algún asesoramiento comunicacional, nace tal vez de algún profesional en comunicación. Y yo veo, y te cuento que veo en muchas instancias que le encargan esa labor de comunicación a personas que no han hecho una labor comunicacional. Se la encargan al que trabaja menos o al que tiene menos carga laboral, ¿no es cierto? Por decirlo de alguna forma, y le dicen, bueno, haz esto, ¿no? Y entonces creo que ahí se rompe el tema de estrategia, se rompe el tema de organizar un plan para llegar a la población. Cuando tú encuentras a una autoridad que no se desenvuelve bien en un medio de comunicación, que no sabe cómo transmitir un mensaje, pues entonces debe contar con un comunicador que sí tenga la facilidad de hacerlo y explicarlo de la manera más sencilla posible, que se supone que para eso pues uno es comunicador, y que pueda llegar a la población y tal vez facilitar todo esto de lo que tú me estás hablando. Pero sucede eso en las instancias. Todavía la comunicación o el comunicador no está recibiendo el valor que se supone debe tener en una instancia para poder fortalecer esta llegada con la población. Sí, es cierto eso, ¿no? Ahí tiene que ver también con lo que hablábamos al inicio. Por un lado, lamentablemente, no todas las instituciones que forman profesionales de comunicación, en escuelas, institutos, universidades, tienen esta perspectiva, ¿no? De poder involucrarlos en ámbitos del desarrollo social, ¿no? Del bienestar humano, ¿no? A los futuros profesionales de la comunicación. Entonces falta esta perspectiva en la parte formativa. Segundo, se sigue viendo a la comunicación como un instrumento, no como una herramienta para difundir solamente cosas, para difundir informaciones. No se ha pensado la comunicación como proceso de interacción, como proceso de acercamiento, como proceso de involucramiento, ¿no? Esto, tú bien lo has dicho, digamos,
todo esto que te he contado, para que la proyección de cine, festival de danza, el pintado de murales, sea parte de la reconstrucción de una sociedad pacífica, de un barrio más seguro, pasa por una estrategia comunicativa. O sea, no es, no es que se me ocurre y haga que ponerlo, ¿no? Todo está pensado, desde el involucramiento y la convocatoria del vecino, la vecina, desde el tema de qué película voy a poner, cuál va a ser el programa a seguir, o qué letra le vamos a poner a la batalla de rap, ¿no? O qué alegorías o temáticas va a tener ese mural, qué sé yo, ¿no? O sea, cuál va a ser la participación y cómo va a ser la participación de los mediadores en todos estos procesos, solamente por hablarte de arte, ¿no? Podríamos hablar de deporte también en otro lado, pero que también es un tema bien interesante. Pero lo que voy es que todo esto está pensado, ¿no? Porque todo está pensado como un proceso. Esto, lamentablemente, muchas instituciones o muchas cabezas de instituciones no lo ven así. También falta sensibilizar a las autoridades respecto a eso. Y tercero, es que sí existe, o sea, sí sabemos de esta problemática que tú mencionas. Particularmente, en donde me ha tocado estar, lo que hemos hecho es trabajar muchísimo con quienes están en terreno, ¿no? O sea, bien, vaya, en la comisaría propiamente no hay un comunicador, ¿no? No. No hay un comunicador. Entonces, lejos de delegarle, o lejos de ir en la lógica que tú dices, ¿no? De que le deleguen al que menos chambea o a cualquiera sin criterio que haga ese trabajo, nosotros lo que hacíamos era, ok, ¿quién está a cargo de esto? La gente de participación comunitaria. Ok, le fortalecemos capacidades en estos temas, ¿no? O sea, ojo, no son comunicadores, pero sí van a recibir competencias comunicativas estratégicas, alineadas, ¿no?, al proyecto, para que en su desempeño logren, ¿no?, hacer cosas que contribuyan al logro de los objetivos. Entonces, sí nos preocupábamos muchísimo. O sea, es parte de, o sea, yo identifico, como yo te decía, ¿no?, identificar quiénes en terreno, quiénes en la junta vecinal, quiénes en la comisaría, ¿no?, son los que están en el día a día interactuando, que al final son los que van a ser tus brazos, ¿no? Entonces, cuando involucras y comprometes a todos, los sensibilizas, entonces ahí la cosa más o menos va a fluir, ¿no? Perdón. Y la cuestión va a pasar por mantener, sostener esto. A nosotros nos ha pasado cosas bien interesantes, como que el proyecto ya se terminó y nos tuvimos que ir de la zona, y esos líderes que identificamos y que apoyaron en su momento, hoy continúan haciendo cosas. Hoy recibieron esas competencias, ¿no?, esas capacidades, esas habilidades, las fortalecieron, y hoy son líderes positivos en sus comunidades y siguen gestionando, ¿no?, espacios que propician esta convivencia pacífica. Entonces, creo que importante sería de que se pueda establecer tal vez en este caso una red de capacitación. Nosotros tenemos hospitales, tenemos comisarías, tenemos municipalidad que no tienen comunicadores, pero sin embargo sí hay personas que están ejerciendo esa labor. En todo caso, creo que es materia de trabajo poder capacitar a estas personas, pero que nazca pues del vínculo que ellos quieren establecer con la población. Que cuán importante es que un hospital tenga una muy buena relación con la población, que la policía tenga una muy buena relación con la población, por supuesto una municipalidad y así, ¿no?, entes importantes. Antonio, se me va el tiempo, pero yo de verdad te quiero agradecer muchísimo. Yo sé que hay muchos temas que podemos tocar. Esta no va a ser la última vez que puedas participar en Loreando. Yo te invito desde ya a que podamos seguir hablando de estos temas que son realmente muy importantes. Pero antes que nada, sé que estás organizando a través de tu asociación que es CLIAC, donde tú eres director ejecutivo, una actividad muy importante que está también pegada a nuestra Iglesia Católica, donde pues se realiza esta actividad que es la comunicación, que también se fortalece. Pero quiero que tú nos lo cuentes. Se está organizando este simposio que se llama Hablar con el Corazón en la Verdad,
y el amor es un evento internacional que inicia hoy y que vamos a poder verlo seguramente a través de las redes sociales de CLIA. Cuéntanos, por favor. Efectivamente, Lore, esta actividad se da en el marco de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, que es una celebración que propone la Iglesia Católica para promover una comunicación mucho más esperanzadora, no solamente en los medios, no solamente en las plataformas de comunicación, sino en todos los ámbitos de la sociedad, ¿no? Entonces, quienes estamos involucrados con estos procesos de comunicación transformadora, nos interesa mucho recoger y reflexionar sobre el mensaje del Papa, que este año, como tú bien lo has mencionado, nos pide hablar desde el corazón, ¿no? A través de la verdad, ¿no? A través del amor. Este mensaje nos lleva a pensar muchísimo en la comunicación como un acto de amor, ¿no? La comunicación que nos permita salir al encuentro del otro, ¿no? Que tiene muchísimo que ver con lo que hemos hablado durante todo esta hora, ¿no? Si entendemos la comunicación y practicamos la comunicación como un acto de amor, estamos haciendo extensiva nuestra preocupación por los demás, por el prójimo, ¿no? Estamos siendo empáticos, ¿no? Fortalezcamos una escucha activa, ¿no? Propongamos hablarnos sinceramente a través del corazón, ¿no? En una sociedad, en un mundo tan convulsionado como el nuestro, ¿no? En el que pareciera que vivimos aislados, donde las individualidades son más frecuentes, ¿no? Es importantísimo y necesario fortalecer mi vínculo con los demás. Esos vínculos, ¿no? Se deben fortalecer en el amor, ¿no? En la preocupación, en la confianza por el otro. Y en ese contexto es que el CLIAC, desde hace 13 años, organiza para esta Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales un, un encuentro, ¿no? En el que profesionales involucrados en la comunicación hablan sobre el mensaje que corresponde al Papa Francisco, al Papa, digamos, en cuestión. En este año el Papa Francisco nos propone este tema y hoy viernes 26 se va a hacer un conversatorio con Elena Corazza de Brasil, ¿no? Es investigadora de comunicación, va a estar Carlos Ferraro, presidente de la Asociación Católica Latinoamericana y Caribeña de Comunicación, SIGNIS, y va a estar también el periodista Andrés Gómez de Bolivia, docente, investigador de la Universidad Nacional Mayor de San Andrés, y entre ellos van a reflexionar sobre los diferentes aspectos que el Papa aborda en su mensaje. Pero no está dirigido solamente a comunicadores católicos, Lorena, ¿no? Si está, yo creo, como te decía hace un rato, es un mensaje que rompe las barreras de la Iglesia para poder instalarse en los corazones de quienes trabajamos en temas de comunicación, ¿no? Y me parece interesante que quienes puedan verlo, lo vamos a transmitir en la página de Facebook del CLIAC Perú, así nos encuentran en el Facebook, se va a transmitir, va a quedar allí también grabado para que quienes posteriormente puedan acceder. Y lo fundamental de esto es que esta jornada de las comunicaciones sociales nos permita sembrar amor y verdad en el terreno de nuestras relaciones humanas. Hoy vemos, tú mismo lo has mencionado cuando hablabas de las noticias, de los medios que proponen, una noticia y tal. Hoy lamentablemente muchos quieren utilizar los medios de comunicación para convertir a nuestra sociedad en un lugar hostil, ¿no? En un lugar destructivo, ¿no? Yo quiero cerrar este momento, Lore, recordando lo que San Francisco de Sales menciona, que somos lo que comunicamos. El Papa Francisco en su mensaje recuerda lo que Francisco de Sales dice, ¿no?
somos lo que comunicamos, ¿no? Y esto nos lleva a nosotros como comunicadores a asumir un compromiso de ser ejemplo de un hablar amable, ¿no? De una escucha acogedora, de una mirada bondadosa, ¿no? En suma, tenemos que apostar para salir al encuentro del otro. Esa es la comunicación que estamos buscando y es la comunicación que desde donde nos toque estar, particularmente, seguiremos promoviendo, ¿no? En el Estado, en la cooperación internacional, en las comunidades, en la academia, en los medios. Hay que estar siempre apostando por esta comunicación que nos permite tener esperanza de un mundo mejor. Sí, bueno, y solamente afianzar que según lo que me has comentado, estas jornadas se realizan de manera mundial eh, a cierto tiempo de lo que ha sido la resurrección de nuestro Señor Jesús, de que Él dejó pues este mensaje a sus apóstoles de poder comunicar. Y en base a eso, pues ya son cerca de 57 años que se están desarrollando estas actividades en base al mensaje de nuestro Papa Francisco, y que vamos a tener oportunidad. Te pido por favor que me compartas el enlace. Loreando se va a sumar, nosotros vamos a compartir esta actividad para que también llegue a otros comunicadores y a quienes no son comunicadores también, ¿no? Porque el mensaje de la iglesia siempre es amor, siempre es paz, y creo que con amor y esto vamos a poder lograr una mejor sociedad. Así que, bueno, no se olviden, por favor, que vamos a estar nosotros también compartiendo este importante simposio donde va a estar el señor Carlos Ferraro de Argentina, estará Elena Coraza de Brasil y también el periodista Andrés Gómez de Bolivia, y todo esto pues respaldado a la asociación CLIA que dirige nuestro amigo José Antonio Ulloa. José, te agradezco muchísimo estar con nosotros en Loreando, como te digo, espero que estés con nosotros en otro momento también, poder seguir conversando sobre estos temas que son tan importantes para la sociedad en base a la labor que tú realizas dentro de tu carrera profesional. Te agradezco mil de poder estar con nosotros en Loreando en esta oportunidad. Te doy gracias. Y bueno, pedirle a la gente, compartan esta entrevista, suscríbanse a Loreando, comenten por favor sobre el tema que hemos realizado en esta entrevista y sobre todo pues siempre tomemos lo mejor que nos puedan dar nuestros panelistas. Muchísimas gracias, Toyo. Gracias. Gracias, un abrazo. Cuídate. Un abrazo.